Bienvenido a esta exploración inmersiva de la influencia española en el Capitolio de los Estados Unidos. Nos sumergiremos en la cautivadora narrativa de cómo el legado español se entrelaza con el mosaico de la historia estadounidense exhibido en la rotonda del Capitolio. Juntos, revelamos el significado de las pinturas y estatuas, que narran elegantemente el rico y tumultuoso pasado compartido entre España y Estados Unidos. Ubicado dentro de la famosa rotonda del Capitolio, encontramos un conjunto de viñetas que narran hitos importantes de la historia estadounidense, pintadas por artistas de renombre encargados de incrustar vívidas historias del pasado dentro de las paredes del Capitolio. De estas representaciones históricas, muchas están dedicadas a momentos fundamentales en la línea de tiempo de la interacción hispanoamericana, un componente impactante de la floreciente identidad del país. Al entrar a la rotonda, la visión queda inmediatamente atrapada por la magnífica creación de John Vanderlyn, el desembarco de Colón encargada para la rotonda en 1847. La pintura congela el momento histórico en el que Cristóbal Colón y su tripulación pusieron un pie en las remotas costas de América. En este contexto, Colón es emblemático de la inexorable sed de exploración de Europa durante la era de los descubrimientos, una dinámica que alteraría para siempre el curso de la historia mundial. Otra obra de arte impactante desarrolla la historia de otra expedición española. Pintado por William H. Powell en 1853, el mural representa vívidamente el trascendental descubrimiento del Mississippi por Hernando de Soto, un explorador de naturaleza intrépida. Se había embarcado en una búsqueda que lo llevaría al resplandeciente río Mississippi, grabando para siempre su nombre en los anales de la exploración. La pintura captura a de Soto en su peregrinación, firme en el contexto de la vibrante extensión del Mississippi. Muestra la unión de culturas lejanas, a través de las interacciones de la flota de exploradores con los amerindios. La interacción de estos elementos ilustra el impacto transformador de la exploración española en la naciente nación estadounidense. Nuestro viaje a través del Capitolio no solo abarca pinturas sino que se extiende para abarcar la colección de esculturas dentro del Salón Nacional de Estatuas. Aunque este auditorio celebra predominantemente a figuras veneradas de estados estadounidenses individuales, España aparece aquí de manera conmovedora, un testimonio indeleble de la profunda influencia española que recorre los pasillos de la historia estadounidense. Entre las distinguidas figuras inmortalizadas en mármol y bronce, dos tienen una indudable conexión española: Fray Junípero Serra de California y Ponce de León de Florida. Estas figuras, simbólicas de la frontera y de los primeros períodos coloniales de América, sirven como piedras angulares para comprender la intrincada herencia de los Estados Unidos, así como la perdurable huella española en sus paisajes. De pie majestuosa en el corazón del Statuary Hall de Florida, la escultura de Juan Ponce de León encarna simbólicamente el espíritu de la exploración española temprana. Notoriamente asociado con su búsqueda de la fuente de la juventud, Ponce de León fue el primer explorador en poner un pie en las costas de Florida en 1513. Su recuerdo perdurable, capturado en piedra, sirve como un potente testimonio de la huella indeleble que dejaron los exploradores españoles durante la era imperial estadounidense. El Capitolio también alberga la estatua de Fray Junípero Serra, conocido reverencialmente como el Apóstol de California. Este misionero franciscano español fue uno de los padres fundadores de la Red de Misiones de Alta California. Frente al tumulto colonial, las profundas contribuciones espirituales y culturales de Serra fomentaron una mezcla única de tradiciones hispanoamericanas que continúan coloreando el tapiz cultural del Estado. El Capitolio, nuestra morada del gobierno estadounidense, es más que un mero protegido de la historia política, extiende su manto para dar cabida al arte, que, con una belleza conmovedora, ha narrado la historia de innumerables acontecimientos fundamentales dentro de las dimensiones sociales y culturales. La herencia española en los Estados Unidos, intrincadamente arraigada en esta narrativa, enriquece profundamente nuestra perspectiva sobre la génesis estadounidense. Haga una pausa por un momento, contemple con una mirada panorámica el techo abovedado de la rotonda, gire las ruedas del tiempo y viaje de regreso siguiendo los pasos de los valientes exploradores, misioneros coloniales que, cargados con los sueños, el coraje y las huellas de su patria, pisaron las costas hasta entonces desconocidas de las Américas. La obra maestra minuciosamente detallada del techo del Capitolio, elaborada por Constantino Brumidi, eclipsa a todas las de la rotonda. Mire con admiración un friso circunferencial continuo que gira a lo largo de 90 metros, y captura 19 eventos cruciales de la historia estadounidense en una escala tan encantadora, llevándonos a una experiencia virtual inmersiva del pasado del país. Pinturas que trazan la cronología de Estados Unidos, y arrojan luz sobre fascinantes intersecciones de historia y cultura se encuentran dispersas por todo el Capitolio. Sin embargo, es instructivo señalar que también sirven como reflejo de sus constituyentes. En conjunto, estas obras maestras precisas y decorativas son una encarnación del flujo y reflujo de las estructuras gubernamentales, es decir, un testimonio de la nación que se enorgullece de sus diversidades y similitudes. Bordando el complejo tejido de los Estados Unidos está la huella profunda e indeleble dejada por los exploradores españoles, cuyas aspiraciones, búsquedas de lo desconocido, los impulsaron a embarcarse en peligrosos viajes. Su espíritu indomable allanó el camino para futuras expediciones, redefiniendo los contornos de lo conocido, inaugurando así una nueva era de discurso internacional.
De pie en las sombras de estos gigantes de la exploración, es difícil no sentirse conmovido por sus espíritus resilientes, eternamente capturados en el arte del Capitolio. Aquí, sus historias siguen vivas, faros de nuevos mundos y nuevas posibilidades, sumergiéndonos para siempre en sus narrativas mientras nos instigan a considerar el potencial que acecha en los bordes del mundo conocido. El legado del inflamado período de exploración de España continúa cayendo en cascada sobre el entramado de la floreciente identidad de Estados Unidos. A medida que las mareas de la historia pintan y repintan los lienzos sociales, conocemos una comprensión más profunda de cómo las articulaciones cambiantes del espíritu esencial de la nación se han moldeado gracias a los colonizadores españoles y sus intercambios con las culturas indígenas. En conclusión, Estados Unidos encarna una mezcla de culturas, un rico mosaico donde hilos de influencia española se han tejido intrincadamente en el tejido de la identidad de la nación. El Capitolio, en toda su grandiosidad, es un monumento perpetuo a esta unión, un testimonio monumental de la narrativa histórica que se desarrolla en la tierra que gobierna. Mucho más que un depósito de poder, el Capitolio es un testimonio vivo de la evolución de la historia de los Estados Unidos de América. Y en el corazón de esta narrativa se encuentra la profunda influencia de España, capturada inmortalmente en estos muros sagrados, estos pasillos meticulosamente ornamentados, preservando para siempre la evolución gradual y la configuración de la nación. Así, mientras abandonamos con nostalgia la generosa extravagancia del Capitolio, no olvidemos la lección que resuena en cada rincón: uno suprime el pasado reconocido a su propio riesgo. Porque aquí, en el brillo de los pisos de mármol y el alcance de los techos abovedados, recordamos continuamente de dónde venimos y a dónde podría llevarnos ese origen. Nuestra exploración dentro del espíritu del Capitolio revela una puerta al corazón y al alma de la herencia española acunada en el seno de esta nación. A medida que avanzamos, sigamos celebrando la diversidad de este vívido cuadro, porque es en esta aceptación de pasados distintos que allanamos el camino para un futuro compartido y armonioso. El Capitolio, un magnífico pórtico que señala la culminación del pasado de Estados Unidos y la génesis de su futuro, es un testimonio de la confluencia de diversas culturas, y su influencia acumulativa en la generación de la identidad distintiva de la nación. En verdad, en el corazón de este conmovedor espectáculo, el distintivo hilo hispano brilla intensamente, tejiendo indeleblemente su propia historia en el tapiz de Estados Unidos. Apreciemos, pues, la pluralidad y la diversidad que calientan los pasillos del Capitolio. Seamos viajeros, exploradores no solo de continentes sino de cuentos, de historias, de ideas. Seamos guardianes del pasado, guardianes del presente y creadores de un futuro que honre el vínculo intrínseco entre historia y armonía. Al concluir este esclarecedor viaje a través de la historia en el Capitolio, cuadro de identidad nacional y testimonio del pasado colectivo de la comunidad global, nos quedamos con una profunda comprensión. Cada trazo de pintura, cada destello de mármol, resuena con el latido del corazón de Estados Unidos y sirve como un conmovedor recordatorio. La esencia del espíritu estadounidense, su resiliencia y dinamismo, ha sido, en parte, moldeada por su rica herencia hispana. Alfonso X el Sabio. En la Cámara de Representantes encontramos un relieve poco conocido. Se trata de un relieve de Alfonso X el Sabio, cuyo legado legal se recuerda por las 7 partidas, que se instituyeron en territorio americano mucho antes de la independencia. Florida. En el Capitolio hay pinturas que se remontan incluso a la llegada de Ponce de León, como es el caso de Terra Incógnita. Los 4 primeros asentamientos en América es otra de las 4 que recuerda a la ciudad más antigua del país, San Agustín, fundada por Menéndez de Avilés en 1565. California. Incluso se representa el sistema de misiones que los españoles establecieron en Norteamérica, clave para el asentamiento y desarrollo de diferentes zonas. Podemos ver a un nativo arrodillado, y a un monje en la misión del Carmelo, una de las 21 misiones de California. Cristóbal Colón. Colón es, con diferencia, la figura más presente en el Capitolio. Además de las ya mencionadas, aparece en el Senado y en las llamadas Puertas de Colón. Estas puertas muestran hasta 9 episodios de la vida de los genoveses. Entre algunas de las imágenes de la Puerta de Colón se encuentran Colón ante el Concilio de Salamanca, su audiencia con los reyes católicos, el primer encuentro con los indígenas, su entrada en Barcelona o su muerte. Bernardo de Gálvez. Cerramos esta publicación con el héroe español de la independencia de Estados Unidos, el malagueño Bernardo de Gálvez. Ciudadano honorario del país, cuenta con una pintura en la Sala de Honor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado desde 2014. Así, mientras el crepúsculo baña el mármol refulgente del Capitolio al final de otro día, ese destello del legado español todavía arde, susurrando desde los sagrados pasillos hasta los techos pintados, clamando justo debajo de la superficie de cada glorioso detalle, una historia de exploración, de comprensión, de trascendencia cultural, de espíritu humano permanente y de una historia vivida, observada, aprendida y transmitida. El Capitolio, que encarna una galería de historia viva, no es una mera estructura, sino un acuerdo informal y vinculante que conecta al pueblo estadounidense con ese pasado extenso, vivido y compartido. Es el tapiz que aclara maravillosamente una narrativa entrelazada de exploración, sacrificio, resiliencia, descubrimiento y crecimiento.